Con nosotros nos acompaña el profesor Juanjo Bané. Hay muchos temas, profe, sobre todo ya se habla nuevamente de la privatización del lago Bahiano. Usted ha sido un crítico de estos procesos privatizadores. Es mala la privatización, profesor. Y bueno, su opinión sobre esto. Bueno, mire, la experiencia que hay es, y el presidente así lo anunció, que le iba a abrir una licitación internacional. Las empresas, esas empresas que trafican con este líquido vital a nivel internacional, prácticamente son unos piratas. ¿Sí? Sí, si alguien quiere, en internet está lleno de eso, o sea, lo que pasó en Bolivia, en Cochabamba. O sea, en Cochabamba le dieron el agua a una empresa privada hasta que la población se levantó, porque lo primero que empezó a ocurrir es que el precio del agua empezó a subir. Un recurso tan básico, un recurso estratégico, para decirlo de alguna forma, ¿debe caer en manos privadas como este? No, definitivamente no. O sea, lo que hay que entender es, por comenzar, y Panamá es signatario de eso, es que el agua es un derecho humano. Y ese derecho humano el Estado lo debe asegurar. A mí me parece un poco ridícula, por darle un nombre, las declaraciones que aparecen hoy en la prensa del presidente Varela, diciendo que él no tiene la capacidad de invertir 500 millones. Eso le iba a preguntar yo. O sea, ¿no puede el gobierno Sí. invertir en una potabilizadora en Bahiano 500 millones de dólares? Mira, eso es tan... obviamente, si la empresa privada lo va a tomar es porque es rentable. Es rentable, claro. Y si es rentable, sería cuestión de... Si es que no tienen los fondos, de producir bonos del Estado, y eso se puede autopagar. Porque efectivamente en este país la gente paga el agua. No tiene ningún sentido que no sea crearle rentabilidad a los privados, es lo que está haciendo el presidente. Digo, a mi juicio se declaró incapaz. La pregunta es, ¿hay dinero para que los municipios, y es mi opinión personal, dilapiden 400 millones de dólares con lo de la descentralización, cuando algo que es tan vital como el agua no tenga esos recursos? Bueno, mire, evidentemente lo que está planteando el presidente, y no es a su favor, es cuáles son sus prioridades. Porque en este país tienen un plan de miles de millones de balboas en supuestas inversiones para el quinquenio, y de eso no es posible. Entonces es algo así como 19.000 o 18.000 millones de balboas que van a invertir en el quinquenio, y de ahí no son capaces de poner 500 millones para resolver el problema más fundamental de la vida, que es el agua. Entonces, esa incapacidad manifiesta que ahora plantea el presidente me parece a mí peligrosa e inconveniente. El Canal de Panamá, profesor. Sí. El grupo Illueca, encabezado por el expresidente Jorge Illueca, Fernando Manfredo, Julio Mandulén y Enrique Illueca, en su momento, pues, nos dieron luces de lo que podía haber sido, lo que venía en camino, y yo creo que ni en sus peores pesadillas se imaginaron de que esto iba a ser así, como lo que estamos viviendo hoy día con este proceso de ampliación. Bueno, mira, yo te diría lo siguiente, el problema es que estamos metidos en el proyecto. Ya desgraciadamente estamos... No podemos echar para atrás, entonces hay que ver cómo se termina al final. Y yo sí pienso lo siguiente, o sea, ¿dónde estuvo? Hay dos cosas que a mí me preocupan. En primer lugar, terminarlo. Ayer se dio un dato porque en algún momento preguntaron, bueno, ¿cuánto es lo que ya se ha resuelto en arbitraje y en conciliación con el GUP? Y dijeron que eran cerca de 1.000 millones de balboas. La demanda de ellos, ¿verdad? Y después preguntaron, bueno, pero de esos 1.000 millones, ¿cuánto ha habido que pagarles ya efectivamente, descontando los sobrecostos, etcétera? Y si mal no recuerdo, dijeron como 322 millones de balboas. Eso es una tercera parte. Sí. O sea, es alto, porque sin ser, digo, no quiero ser mecánico, pero si es que van a sacar una tercera parte de los 3.000 millones que están solicitando, son 1.000 millones. Entonces, digamos, ahí hubo un problema. El otro problema que a mí me preocupa es que las proyecciones con que se hizo el Canal de Panamá, y eso nosotros en su momento incluso lo manifestamos, fueron súper optimistas. O sea, ellos pensaron de que el boom económico que se estaba dando en ese momento seguía. Claro, nadie podía prever la profundidad, pero sí era posible. En el 2006 nosotros hicimos un artículo, te lo voy a mandar, donde decíamos, bueno, esas proyecciones están muy optimistas. Son demasiado optimistas. Incluso gente tan importante como Larry Summers, que fue secretario de Finanzas del presidente Clinton, está diciendo de que probablemente la mejor definición de la economía norteamericana es estancamiento secular. Pues entonces, digo, profesor, denos un momentito que vamos a tomar una llamada y seguimos conversando. Buenos días.
Muy buenos días, señor Correa, Donoso y el profesor Jóvenes. Diga. Buen día. Mire, si vamos a empezar con el señor Valderrama, hasta ahora nos vamos a dar cuenta que él simple y sencillamente de todo su periodo él está por sus intereses. Las personas de ANCON tuvieron que haber puesto más atención a eso. Seguiremos por lo que es el Canal de Panamá. Definitivamente a nosotros los panameños nos falta mucho por conocer qué fue lo que se hizo desde la presidencia de Martín Torrijos, donde es más notorio, y no solamente desde ahí, hay que echar desde atrás, desde que nosotros empezamos a tomar la administración de lo que es el Canal de Panamá. El desfalco y uno de los robos más grandes que creo que va a haber en todo el mundo, en todo el planeta, yo creo que fue que se dio ahí. ¿Y dónde está el señor Alemán Subieta? Que antes no se podía hablar con él. Él es un pinche ladrón, como lo que se llama ahora, igual que el expresidente Martín Torrijos, que de expresidente yo creo que la palabra le va a quedar grande cuando nosotros nos enteremos de todo lo que sucedió. Se dice por la calle, o mejor dicho en el pueblo, que no lo engaña a nadie, que ese señor, un equipo de su trabajo o de sus corpartidarios, arreglaron toda la documentación para que no apareciera de dónde él sacó los dineros de los millones y millones que ahora invierte por todos lados como gran millonario cuando no tenía ni un real, ni un quinto donde caerse muerto, como decimos nosotros. Y si terminamos con la vergüenza que tenemos de presidente actual, porque la incapacidad, como bien dice el profesor, que ese señor manifiesta, definitivamente ya el pueblo panameño debía estar en la calle. Él pretende a nosotros comprar nuestra agua y dárnosla a nosotros, sabiendo que ahí está el agua reposada allí. Y él pretende agarrar dinero de nosotros y vendernos en nuestra propia agua. ¿Cómo así? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué clase de inteligente él cree que nosotros, o nos considera pueblo estúpido, como decía un expresidente hace muchos años atrás? No puede ser. A ese señor, ya el pueblo panameño, como dijo la señora, ¿qué está esperando? Morirnos de sed, que vengan esto y tener que sacar dinero de donde no tenemos para comprar nuestra propia agua, sabiendo el pueblo panameño que en Panamá tú puedes tomar agua prácticamente de cualquier río porque el agua es tan potable que tú la puedes tomar. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué cara nos está viendo diciéndonos a nosotros que no es factible, que él prefiere para que el pueblo tenga agua, da una concesión? Cuando bien lo dice el profesor, si él va a dar una concesión es porque esa compañía considera que es factible. Eso quiere decir que el gobierno también debe ver la factibilidad de invertir en tuberías para que la población pueda tener su agua al mismo costo o un costo variable. Cuando esa compañía se ponga ahí, el agua se va a poner la más cara del mundo aquí en este país, y yo quiero saber cuándo los panameños van a despertar, cuándo vamos a despertar y salir a la calle. Lo que ese señor está haciendo nos está afectando. ¡Qué vergüenza! Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por la llamada. Profesor, ¿cómo sería la figura en caso tal de esta concesión incorporándose a la red de distribución de agua? Porque el IDAN seguiría existiendo. O sea, ¿cómo entraría esto Es a jugar un papel? Es un poco lo que se ha hecho con Laguna Alta, en Arraiján, que ellos venden el agua cruda y el IDAN es el que tiene que llevar la tubería desde ahí a la distribución. ¿Sería así, profesor? A mí me dio la impresión de lo que leí esta mañana es que va a hacer algo más o menos lo siguiente. Se va a tomar el agua del lago Bayano, la cual incluso la empresa se la van a dar gratuitamente. Y esa agua debería tener un valor ecológico, entre otras cosas. Esa empresa, según entiendo, la va a potabilizar. Pero, digamos, no se mete en el lío de comercializarla. Se la vende al IDAN y cobra al contado. O sea que si alguien no paga su cuenta, a la empresa no le interesa, ella ya cobró con el IDAN. Y entonces el IDAN la distribuye y esa sería más o menos la figura. Entonces, ¿y realmente crea un impacto en el costo para el consumidor normal, común y corriente? Efectivamente, ¿sí? Porque yo le puedo asegurar lo siguiente, que esa empresa no viene a Panamá a sacarse el costo, viene a buscar una ganancia. Sí, claro. Y una ganancia que va a ser doble, porque a mi juicio se va a llevar la ganancia normal que puede tener una empresa, más el valor del agua. El agua tiene un valor, es un servicio del medio ambiente. Pero eso, ¿verdad?, se llama renta de la tierra, en este caso es renta del agua. Y vamos a volver lo mismo que los panameños hemos estado históricamente haciendo eso. Regalamos prácticamente el agua del canal de Panamá. O sea, si usted ve la estructura de costo de la ACP, nunca aparece el agua. Eso aparece como metido ahí en la ganancia, pero eso realmente es una parte de ese servicio que genera el factor natural. Y acá va a ser lo mismo, el agua va a ser gratuita, sí, la van a potabilizar y no la van a vender cara. Ya ni siquiera se meten en el problema de comercializarla.
o el agua que se pueda perder en las tuberías, eso lo va Que ahí es donde está el verdadero problema del sí, IDAN. pues, entonces ellos se deshacen de eso y se quedan con la parte más rentable. Profesor, hoy llegan, y cambiando un poco el tema o tocándolo de forma tangencial, hoy llega el paquete de las reformas electorales a la Asamblea, un paquete que todavía le mete más presión a una olla que parece que no aguanta más y un sistema político que se ha blindado contra todo lo que pueda tener de amenaza externa. ¿Cómo no? Mira, nosotros vamos como Movimiento Independiente de Refundación Nacional, vamos a iniciar a partir del lunes que lo van a llevar, las protestas, porque esa ley lo único que hace es consolidar el sistema, o como va a salir, el sistema como está. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de 500 millones. Lo cierto es que si esas reformas pasan como están, el Estado le va a dar 99 millones de dólares a los partidos políticos. A los partidos políticos. Bueno, ya salió el 20% de lo que necesitaba el presidente Varela para hacer su agua si hicieran una ley mejor para resolver los problemas del país. En segundo lugar, digamos, es una ley, por ejemplo, que está diseñada para liquidar las candidaturas independientes, porque como si pasa como está, más lo que ya está en el código, un independiente necesitaría recoger el 2% de las últimas elecciones, de la gente que votó, para participar, y lo tiene que hacer en 5 meses. Sí, estamos hablando con los números del año 2014, Sí. de pues casi 40.000 Algo parecido, quizás un poco menos, 35.000, pero lo interesante de esto es que, ¿verdad?, lo que un independiente tendría que recoger en 5 meses, a los partidos le dan 5 años para recoger la misma cantidad de firmas. ¿Por qué esa discrepancia? Bueno, digo, ¿En qué se basa esto? para mí en lo siguiente, o sea, por lo menos 2 de los magistrados siempre se opusieron a las candidaturas independientes y ahora encontraron el mecanismo de liquidarlas. O sea, Claro. o sea, la idea es que la gente diga, a ver, yo no quiero ser independiente, yo mejor hago un partido. O me inscribo en uno. O me inscribo en uno. Entonces, realmente creo que están liquidando una figura que costó mucho trabajo hacerla y es una figura que le abre una ventana de aire fresco al sistema Pero político. también un tribunal electoral que pareciera tener más, bueno, yo creo que visualmente nada más hay que darse cuenta el tamaño del palacio del tribunal electoral sí. versus el resto de prioridades que tiene el país, Así para mismo. darse cuenta que parecieran que ellos son un ente casi tan autónomo y tan independiente como lo es la autoridad del Canal de Panamá. Digo, ahí hay más seguridad. Nosotros fuimos a buscar la respuesta de una carta y literalmente yo me tuve que sentar en el piso para que apareciera la respuesta. No, si lo vimos sentado. Entonces, realmente porque nos llevaban de un lado a otro y bueno, y había como, al final de cuentas estábamos muy escoltados, por llamarlo de alguna otra manera. Pero yo entiendo lo siguiente también, que como va a salir el financiamiento, que seguirá siendo mixto, Claro. o sea, porque el Estado debería de financiar la parte de las campañas, pero lo debía hacer de manera modesta, básicamente para que haya intercambio de ideas. E igualdad de Y oportunidades. igualdad de oportunidades. Sin embargo, lo dejaron mixto. Sigue ahí estando el problema que genera el clientelismo financiero. político. Y peor, sigue ahí estando el problema que genera la posibilidad de que el narcotráfico penetre las campañas. Porque a final de cuentas, bueno, no puede decir que el dinero... Y seguimos incluso sin topes de campaña. Así mismo es. Así que un poco cambiaron algo cosmético, incluso le van a cambiar el nombre a los diputados, fue lo que también entendí que se hicieron en la reforma. Bueno, yo creo que si le dan el nombre de verdad se convertiría en un código insultativo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas buenas, o sea, que la cosa que tiene que ver con quizás esa es una, porque hay que decir que hay algo bueno, es la equidad, La equidad de mujer. de mujeres. Eso es una cuestión que, a mi juicio, es un avance. Pero bueno, ese avance se pierde en un mar de... ¿Qué más considera positivo? Bueno, eso básicamente. Básicamente eso. Básicamente Lo demás eso. se desecha. Lo demás, digo, lo demás es bastante cosmético a mi juicio, ¿no? O sea, sí, puede ser positivo que le hayan bajado al 2% el que quiera hacer un partido, pero dejaron entonces
descuadrado con las posibilidades de los independientes. Entonces, y sigue siendo limitado el número de independientes a la presidencia de la República. nosotros tenemos una demanda en la Corte Suprema. Nosotros lo que hemos planteado en la Corte Suprema es que el que alcanza la cifra que dice el código Que tiene que ir. debe de ir, ¿no? O sea, miren, en muchos países, incluso en Estados Unidos, si usted quiere ser candidato a la presidencia, lo único que hace es inscribirse. Entonces, como lo ponen en una lista electrónica, así que el gobierno ni siquiera gasta dinero. Entonces, si hay 20, son 20, pues es el derecho de la población de elegir al que quiera, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que decía, en Estados Unidos el caso de Ralph Nader, Ralph Nader, que fue candidato siempre ha varias sido veces. muchas veces candidato, ¿no? Y es una persona que se preocupa por los consumidores y por el medio ambiente. Es decir, eso pone en Por lo menos saca a debate exactamente, las ideas de la persona. exactamente, esa es la idea.